Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Éxodo capítulo 22. Vamos a considerar los versículos desde el 1 hasta el versículo 15 y leo esta porción en favor de ustedes. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pasar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que se encendió el fuego pagará lo que mandó. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas o guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y que los jueces condenaren, pagarán el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada la bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si será alquilada, reciba el dueño el alquiler. Hasta ahí la lectura bíblica. El tema para considerar en esta noche es la restitución al daño en la propiedad privada. Hemos visto que el libro del Éxodo nos cuenta acerca de cómo Dios ha redimido un pueblo, es decir, cómo Dios, por la muerte del Cordero Pascual, allí en Éxodo capítulo 12, ha redimido a su pueblo, ha redimido a los suyos. ¿Qué nos enseña el libro del Éxodo? Nos enseña que los hijos de Dios son un pueblo diferente, que los hijos de Dios son un pueblo distinto, son un pueblo diferente en toda su manera de vivir, precisamente porque son un pueblo redimido para el Señor. Cuando hablamos de la restitución al daño en la propiedad privada, debo tener en cuenta que la propiedad privada son todos aquellos bienes de lo cual mi prójimo disfruta de forma jurídica o de forma física. ¿Por qué de forma jurídica? Porque hay unas escrituras, hay un certificado de tradición y libertad que dice que la persona X es dueña de ese predio. Por tanto, ese predio no me pertenece. Y en forma física porque cada uno de nosotros tiene bienes, enseres y demás. Y eso significa que esos bienes de ninguna manera me pertenecen a mí. En la sesión que hoy estamos considerando acerca de la explicación
que nos muestra Moisés en las leyes que el Señor da para Israel, nos va a mostrar una palabra recurrente. Nos va a hablar de robo, nos va a hablar de fraude, nos va a hablar de cómo se aplica, o mejor, cuál es el pago a un ladrón. ¿Qué es lo que recibe alguien que hurta, alguien que comete este delito? ¿Qué dice Dios al respecto? Y bueno, eso tiene que llevarnos a pensar en muchas cosas en las cuales se comete este fraude. Por ejemplo, pensemos por un momento en nuestra sociedad. Pregunto aquí en la ciudad de Bogotá, ¿cuántas alcantarillas se han robado en las calles? No podemos ya hacer la cuenta. Preguntémonos, ¿cuántas personas se cuelan en Transmilenio y literalmente se roban el pasaje? Pensemos cuántas personas le roban vida a otras, subyugándola a muchas cosas. Es decir, que el robo se presenta por doquier, de muchas formas y de muchas maneras. La pregunta es, ¿qué piensa Dios? Aún, ¿qué piensa Dios de aquellos cristianos que dicen y profesan conocer a Dios, pero que del todo no son íntegros en su práctica y su forma de vida? Hemos visto aquí que el Señor ha redimido un pueblo, aunque nuestra sociedad es una sociedad de rapiña. Y no podemos echarle la culpa a los españoles. No es que los españoles vinieron acá y venían con unas costumbres, claro, y se robaron muchas cosas, claro. Pero el problema del robo no está en los españoles. El problema del robo está en el corazón de aquel que no ha sido redimido. Es decir, que lo que hace el Evangelio es transformar nuestro corazón, y lo que hace el Evangelio es cambiar nuestra vida para que aquel que robaba ya no robe más, sino que trabaje y comparta de lo suyo. Esa es la obra del Evangelio. Es decir, que en términos del pacto, o los términos del pacto, son las leyes que hacen que el pueblo de Dios sea distinto, que el pueblo de Dios sea diferente, que haga las cosas distintas. Hacia 1500, cuando viene la Reforma Protestante, aún las personas en la actualidad que fueron permeadas positivamente por la Reforma Protestante, por ejemplo, los países europeos, si a alguien se le queda una cartera, tiene la plena certeza de que la cartera la va a encontrar ahí, porque no hay nadie que se la robe. Pero si a nosotros se nos cae una cartera subiendo esta calle, la pregunta es, ¿usted la va a encontrar? La respuesta es, no, se le perdió. ¿Qué dice Dios cuando a nosotros nos roban un celular? ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Realmente qué debiera ser la justicia? Y es lo que podemos mirar en la noche de hoy. ¿Cómo se restituye? ¿O cómo se resarce? ¿O cómo se devuelve? ¿O cómo se restituye el daño a la propiedad privada? La propiedad privada va desde las cosas pequeñitas que tenemos hasta los bienes grandes que nosotros conocemos. Hemos dicho que Israel es un país, o en este caso es un país agrícola. Y es un país, o bueno, el pueblo de Dios aquí que está en el desierto y de ahí para adelante van a ser un pueblo agrícola, es decir, van a trabajar en el campo. Es un pueblo pastoril, van a hablar de bueyes, de ovejas, de ganado y estas cosas. Y de ahí más para allá no hay nada. Entonces miremos en primera instancia versículos del 1 al 4, cómo se debe restituir el hurto. Cuando hay robo, ¿qué dice Dios? ¿Cómo es que se hace justicia cuando hay robo? ¿Cómo es que se hace justicia cuando alguien toma lo que no le pertenece? Es decir, hay hurto. Aquí se está explicando el mandamiento que dice no hurtarás, no robarás. Se está explicando un poco más en detalle cómo se hace la restitución. Dice el versículo 1, leamos, dice, cuando alguno hurtare buey, pensemos, ¿un buey qué es? Un animal de trabajo fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, cuando alguno hurtare buey u oveja
o lo degollar, es decir, mató el animal, mató el buey, o mató la oveja, o lo vendiere, por aquel buey, ¿cuánto debe pagar? ¿Cuánto debe devolver? 5 veces. Y si es la oveja, 4 veces. Es muy distinto un buey que es para trabajo fuerte y una oveja que produce lana, leche y más corderos. O sea, hay una proporción en cuanto a lo que el Señor está disponiendo en su ley. El caso es que quien comete tal delito, bien sea que lo hurte, lo venda o hurte y lo mate, ¿cuánto debe pagar por el buey? 5 veces. Debe devolver 5 bueyes. Si es una oveja, debe devolver 4 ovejas. Imagine que alguien toma prestado su automóvil sin permiso, se lo llevó. Y en lugar de devolverlo, lo vende. ¿Qué dice la justicia de Dios? Alguien se cogió mi carro, se lo llevó sin permiso, y no solo se lo llevó sin permiso, sino que me lo vendió. ¿Qué dice la justicia de Dios en cuanto a ese individuo? ¿Cuántos carros me tiene que devolver? Por lo menos 5. Si se me lleva la bicicleta, ¿cuántas bicicletas me tendría que devolver? 4. No, 5 bicicletas. No, esa también vale, no, eso costó. Si se lleva una patinetica, 4 patinetas. Ahora, ¿qué piensa Dios del hurto? El texto describe que se ha robado un buey, debe pagar 5 bueyes, por una oveja 4 veces. Si pudiera decir, o sea, no basta con decir se lo devuelvo. Mira, aquí está su carro, aquí está su bicicleta. No basta. Porque lo que el Señor nos está diciendo es que en términos de Él, eso es muy grave. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, ¿qué le dice a los Corintios? Dice, no erréis. Y comienza a describir una serie de pecados por los cuales no se entra al reino de los cielos. Entre esos está el robo. Ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Así que el robo es muy grave. Entonces el texto describe la proporción de lo robado. Un buey, 5 bueyes. Una oveja, 4 ovejas. Es así como Dios ve el robo. Lo ve como algo muy grave. Restituir es la acción voluntaria de reparar un daño. Cuando yo digo que le voy a restituir al hermano, bueno, no, a alguien que le he quitado, a alguien que le he hurtado, es la acción voluntaria de reparar el daño. Y el daño se repara devolviendo 5 veces o 4 veces lo hurtado o lo quitado. El robo es una de las 10 faltas que aparecen en la ley moral de Dios en relación al prójimo. Para Dios, o mejor, para el pueblo de Dios, el prójimo es algo tan importante como si fuera Dios, porque en eso se resume la ley del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo ámalo como a ti mismo. Y si yo amo al prójimo, ¿por qué lo voy a robar? ¿Por qué le voy a quitar sus pertenencias? Y eso me habla de un sistema que está permeado por el pecado. Ahora, ¿cuál es la raíz del robo? La codicia. Es decir, que para que alguien robe es porque su codicia lo inclina a tomar eso que desea con tanto fervor. El versículo 2 nos dice, si se sorprende, si el ladrón fuere hallado forzando en una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Esto se llamaría defensa personal. Pero hay una comparación aquí en el versículo 3, dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, o sea, debe pagar con la vida.
El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Será vendido por su hurto, es decir, se vuelve un esclavo. ¿Por qué alguien que entra a la casa y comienza a forzar la chapa, entra y llega el dueño de la casa y le da un par de balines ahí, unos 3 balines, y lo deja tendido ahí, y según la ley de Dios no carga con ese muerto? ¿Por qué? Pero si fuere de día, entonces si lo encuentra entrando a su casa y lo mata, sí tiene que responder, o sea, tiene que enfrentar la autoridad por lo que él ha hecho. ¿Cuál es la diferencia? Porque, hermanos, de noche la familia y los que están en la casa son vulnerables, y en la noche se considera como una manera de hacer defensa propia de la familia, y de día porque es más fácil recurrir a otros métodos que no sea la muerte. Es decir, que de día es más llevadero el asunto en cuanto si sorprendemos una persona en hurto. El hurto, si ustedes se fijan, no tiene cárcel. Así que cuando la justicia de nuestros días a un chico que lo sorprenden robando el celular y lo dejan 3 días en la URI, que es como la prisión inmediata que llevan ahí a alguien que ha robado, lo dejan 3 días, ahí no hay justicia. ¿Qué dice la ley de Dios? Que para que haya justicia, a usted tiene que devolverle su celular. ¿Cuántas veces? Depende de si es una flecha, que le devuelvan 2 flechas. Pero si es 5 iPhones, si es un iPhone, entonces que me devuelvan 5 iPhones. O sea, la idea es que el robo justamente se califica y se penaliza devolviendo, restituyendo. Por eso nuestro primer punto es la restitución al hurto. El hurto debe ser puesto como restitución. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, o metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Y eso nos lleva a mirar otro segundo aspecto, y es la restitución por daño en la propiedad privada. Ejemplo: usted tiene su apartamento, pero en su apartamento a usted se le olvidó arreglar una llave que tenía goteo. Pero esa llave comenzó a gotear y comenzó a afectar al vecino. No hablemos de incendio, hasta aquí no hablemos de incendio. Pero resulta que ese goteo del otro lado daña cosas. No sé, ¿qué debe hacer usted como creyente con el vecino? Que viene y le golpea: vecino, lo que pasa es que usted tiene una filtración, tiene una humedad, ya como por 5 meses y usted no ha hecho nada, aquí se me dañaron un poco de cosas. ¿Qué debe hacer usted como creyente? Llevarlo al vecino y mostrarle el daño que está ocasionando. Usted tiene que pagarle al vecino. Si se le dañó el enchape, la pared, lo que tenía del otro lado, usted debe pagarle, y pagarle con lo mejor, porque es lo que dice la ley de Dios. Claro, usted podría decir: no, vecino, ¿cómo arreglamos? No, es lo que dice Dios. Por eso obedecer a Dios a veces no es tan fácil si no tenemos en nuestro corazón el Evangelio. Así que de los versículos del 5 al versículo 13 vamos a mirar cómo se restituye el daño en la propiedad privada. Esta sección se enfoca en que nosotros debemos ser responsables de que cuando se nos confía la propiedad de otro, ya sea en un campo que tenemos que cuidar o de un ganado ajeno, lo que sea, debemos responder delante de Dios y delante de las personas. Versículo 6. Aquí nos dice que es muy claro, usted debe pagar. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses, es decir, el grano ajeno o los cultivos de grano, amontonados o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. ¿Qué significa eso, mis hermanos?
que si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control, se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse, en otras palabras, voy a decir una palabra muy coloquial, se le tiró la cosecha al otro, ¿qué debía hacer usted? ¿Qué debiera hacer alguien que se le sale eso de control? Ahora, pongámoslo en nuestros días. Imagínense que a usted se le da por organizar un rico y delicioso asado, ¿verdad? Entonces usted comenzó a soplar. Y resulta que una chispa cayó del otro lado. Y esa chispa produjo un incendio. Y el otro lado era una fábrica. Se quemó toda la fábrica. Se incendió todo eso. No llegaron los bomberos. ¿Qué debía hacer el que provocó eso? Responder. ¿Con qué? Pues tiene que mirar a ver cómo puede responder. O sea que este asunto es serio. La propiedad privada es seria. Entonces, si la chispa ocasionó un incendio y ese incendio destruyó la fábrica o lo que estuviera del otro lado, se quemó por completo eso, ¿qué debía hacer la persona que ocasionó eso? Responder. Versículos 7 y 8. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro, y al vecino se lo roben de su casa. ¿Qué debe hacer? Responder. A usted le confiaron algo, le entregaron algo, usted debe responder. Ahora, si llega un ladrón y es atrapado, ¿cómo se restituye este valor robado? ¿Cómo se restituye? ¿Qué nos dice el versículo 8? Nos dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. Esta palabra jueces, algunas versiones lo ponen con la palabra Dios, para indicar que los jueces hacen o representan de alguna manera al Dios vivo y al Dios verdadero. Y cuando un juez se corrompe, tendrá que dar cuentas a Dios de lo que se le ha encomendado. Pero si no se encuentra el ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios, dice otra versión, y él determinará si el vecino es quien robó los bienes o no. Es decir, entran a un conflicto, a una situación donde se resuelve por decisión judicial. A ustedes les han confiado. Por ejemplo, a mí se me confió este lugar. Y si algo pasa con este lugar, ¿quién debe responder? El pastor administrador de este lugar. O sea, todo lo que tenemos se nos ha confiado, porque nada es nuestro. Y debemos aprender a ser responsables. A veces uno encuentra creyentes que no tienen sentido de responsabilidad. Y eso es muy deplorable en la vida de un creyente, porque nosotros no podemos comportarnos como los demás. Si Dios llamó a Israel y lo redimió del yugo y la esclavitud y ahora lo quiere llevar a un lugar que es Canaán, es para que las demás personas vean que el evangelio transforma y cambia. Si a alguien se le pierde algo dentro de la iglesia, se le pierde algo dentro de la congregación, lo lógico es que el próximo domingo, hermanos, aquí hay 50,000 pesos que a alguien se le cayó. ¿De quién son? Y poder decir con toda certeza y con toda bendición, mire hermano, aquí está su plata, no se le perdió. Pero terrible cuando dice, se me perdió aquí algo, ¿quién lo cogió? No, pues que aquí vienen hartos y nadie responde, pues el evangelio no nos ha transformado aún. O sea, el evangelio todavía escasea en la vida de todos nosotros. Versículos 9. Aquí se nos habla del fraude. ¿Qué es el fraude, hermanos? Es engañar, es la trampa, la triquiñuela. El que no tranza, no avanza. El versículo 9 dice así: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces.
y al que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Imagínense que, bueno, estamos en una situación, yo digo, no, este artículo es mío, y usted, no, es que es mío, y yo presento todas las pruebas engañosas para hacerle creer al juez de que efectivamente es mío. Pero si el juez llega a descubrir que eso que yo presenté, esas pruebas que yo di, realmente son falsas, son equívocas, no era verdad, ¿qué debe hacer quien usó de engaño para sacar provecho? ¿Qué debe hacer? Pagar el doble a quien realmente le pertenecía lo que era de él. Piensen una vez más en la justicia de nuestro país, hermanos. O sea, si ustedes hacen una lectura a la luz de este texto de lo que significa la justicia de nuestro país, ¿cómo es la justicia de nuestro país o de todas las naciones? Corrupta. Es una justicia amañada, es una justicia comprada, es una justicia distante del reino de los cielos. Dale, mi hermano Isaí. Donde dice que grupos de ejército militar, sí, es así como la justicia se confabula para oprimir, para subyugar y para mirar a quien puede estar sobre ella. Entonces, importantísimo, mis hermanos, que lo consideremos. Miremos los versículos 10 al 13. Dice así: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuera estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Alguien te deja a ti un burro o un buey o una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Versículo 11, ¿qué debe pasar? Que el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Eso en nuestros días es supremamente utópico, es decir, imposible porque ¿qué es lo que hacen hoy en día con tantas personas que llevan a los juicios como testigos? ¿Qué dicen? Un poco de cosas que no tienen, que no saben, se las inventan y todo termina amañado. Pero si la persona es correcta, si la persona está permeada por el Evangelio, si la persona está bañada por la gracia de Dios, va a ser un testigo ¿qué? Fidedigno, porque si no incurriría en otro pecado. ¿Cuál es? Mentira. Y la mentira también se paga caro en el reino de Dios. Dice el versículo 11, la parte B: si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto. ¿Por qué le creen? Porque es verdad. Y no se exigirá ningún pago. Versículo 12: pero si efectivamente el animal fue robado y el culpable deberá compensar al dueño. Y si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. ¿Por qué? Porque está la prueba de que fue algo ya externo, fue algo que se dio fortuito, fue algo que se dio de manera incidental. Y eso significa que es importante que lo tengamos en cuenta. Pregunto, amados hermanos, ¿será causal el robo como pecado delante de Dios? Por supuesto, hermanos. Y eso nos lleva a mirar en la práctica. En nuestra vida constantemente nos confían cosas. Bien sea responsabilidades en el trabajo. A veces hay personas que cuidan chicos en la casa, ¿sí? Los llaman hogares de paso. Administración de nuestros recursos. Incluso confianza en nuestros amigos. Y somos personas que tenemos
El primero, el conocimiento y la responsabilidad de lo que nos han confiado. Piensen una vez más en ese primer ejemplo que les di, en que le confían un niño. Es decir, la mamá tiene que irse a trabajar, le dice, vecina, yo tengo que irme a trabajar, yo no tengo con quién dejar mi niño, se lo encargo, y al niño le pasa algo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Entienden el asunto? O sea, es supremamente delicado. Así que estamos siendo personas que deben tomarse muy en serio las responsabilidades que tenemos. ¿Somos diligentes en cuidar lo que nos han confiado? ¿Somos diligentes en tener responsabilidad por lo que nos han entregado? En los lugares de trabajo a las personas se le entregan herramientas como dotación. Y a veces, ¿qué hacen las personas con esas herramientas? Van y las cambian por herramientas mucho de menos calidad. Y a la hora de presentar ahí, mire, este es el martillo que me entregaron. No, ese no fue el martillo que le entregaron. O sea, tenemos un corazón muy pecaminoso, muy maloso. Veamos en tercera instancia los versículos 14 y 15. Restitución por daño ante la deuda. La deuda, versículo 14. Si alguien pide prestado, dice, si alguno hubiere tomado prestado la bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando en ausencia su dueño, ¿qué debe hacer? Pagar. Versículo 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. ¿Qué nos dice entonces esta sección en cuanto a cómo se restituye la deuda por algo que me confiaron, pero que yo dejé estropear? Si el animal sufre daño o muere mientras está prestado, el prestatario debe hacer restitución. Sin embargo, hay una excepción. Si el dueño estaba presente, no hay obligación de restituir. ¿Por qué? Porque esto podría interpretarse de que en presencia del dueño todo fue como se dieron las cosas. Es decir, no hay malicia del otro que estaba ahí, sino que de una manera evidente, no oculta, pues se presenciaron los actos. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Imagínese que usted pide prestadas las herramientas de un vecino para hacer un trabajo. Vecino, présteme una cegueta. Si accidentalmente se rompe mientras la usan, según este principio, tendrán la responsabilidad de reparar o de reemplazarlas. Pero si de pronto el vecino vio que era trabajando, entonces se habla de que no hay restitución alguna. ¿Cómo podemos aplicar esta sección que hemos visto en esta noche? En primera instancia, amados hermanos, este pasaje no solo es una ley de Moisés, es una ley que tiene principios actuales a nuestra vida. Y es un espejo donde se refleja cómo debemos interactuar con los demás, especialmente con los que no son creyentes. Segundo, este pasaje nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias acciones. Estamos honrando a Dios a través de lo que entendemos como propiedad ajena. Estamos honrando a Dios en lo que entendemos como lo que no nos pertenece. Si somos creyentes y hemos confiado en Cristo Jesús para salvación, para vida eterna, vivir estos parámetros no deben ser ajenos para nosotros. Ahora pensemos por algún momento en la fidelidad al Señor. Pensemos por algún momento en dar a Dios lo que corresponde, en dar al Señor lo que es debido. En algún momento, algún hermano en la otra congregación no iba a la iglesia y jocosamente decía, no sé si lo decía en serio o lo decía en broma, en chiste, decía, no, es que hoy me ahorré lo de la ofrenda y más bien me la gasté para mí. O sea, no sé ahí cómo indicarle
que Dios combate nuestro corazón mezquino, nuestro corazón egoísta. Lo importante es entender y tener claridad acerca de lo que significa el no robar. No robar es no quitar lo que no es de nadie. Terminemos con esta ilustración. Si usted va por la calle y se encuentra un billete de 100,000, la pregunta es, ¿lo recoge? ¿Usted lo recogería? ¿Qué dice la Biblia? Una cosa sabemos, que ese billete yo no lo trabajé, yo no me gané, ese se le cayó a alguien, o sea, no es mío, por lo tanto, aún no lo debo recoger, porque es suyo. ¿Qué dice el principio? No tomarás lo que no es tuyo, lo que no trabajaste, lo que no luchaste, lo que no te ganaste. Poderoso es Dios. O sea, ven que vivir la vida en Cristo no es tan fácil. Ahora, si ves 50 pesos. 50 pesos sí. Volvemos. ¿Una oveja o un buey? No, tampoco. Eso no es mío. Eso no me pertenece. No me pertenece. Y uno puede decir, Señor, qué bendición, pero no es así. Así que, mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde en vivir su ley. ¿Por qué vivimos la ley del Señor? Porque hemos sido redimidos. Restituir a los demás va más allá de decirle, lo siento. No, lo siento no, pague, responda. Eso es lo que debiera pasar en una sociedad. En el siglo IV, un teólogo que se llama Agustín de Hipona escribió un libro que se llama La ciudad de Dios y describe una ciudad como ideal, que es la ilustración de lo que significa el reino de Cristo, el reino de los cielos, donde si alguien atropella a alguien, paran todo el tráfico. No se mueve nadie hasta que socorra a la persona que fue atropellada y la auxilien con toda la debida capacidad para atender a esta persona si se lesionó. Pero ¿qué pasa en una ciudad como Bogotá donde atropellan a alguien? Si me alcánceme si puede. Nadie responde. Nadie dice, nadie se presenta. Es más, se llaman yo les contaba a los hermanos que me atropellaron una vez y el carro se llamaba carro fantasma. Creo que lo que le pasó a su hijo. Nadie respondió. ¿Qué debió pasar? Que alguien debiera a uno ayudarlo y responder, mire, yo respondo por esto. ¿Cómo lo indemnizo? ¿Cuánto vale su brazo? ¿Cuánto vale su mano? El accidente. Y pagarle lo justo, lo que corresponde. Eso sería lo ideal en este mundo. Pero como este mundo está caído, este mundo está permeado por el pecado y la maldad, entonces tenemos muchos desafíos y tenemos la misión de seguir predicando el Evangelio. Oremos al Señor, mis hermanos, y démosle gracia en esta noche. Padre, en el santo y glorioso nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Ayúdanos